rinconcitos estamos aquí en Canijo, con el solecito, la Alhambra, está todo precioso. Sí, está todo muy bonito, pero yo no tengo ni idea de lo que hace en el vídeo, Mara. No sé si te lo he dicho ya antes. A ver, Pedro, ¿qué yo? ¿Qué hago? ¿Qué hago, Mara? Venga, ¿qué hago? Dime algo. ¿Qué hago, tía? Mara, ¿qué hago? Sí, Tú vas a tener que Quilla, montar- pero es que ¿qué hago? Es que no Pero sé que, qué hacer. que me tiene harta ya, todos los días igual, que no te rías, ¿eh, Pedro? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Estoy ya harta. Vamos a ver, Quillo, pues no lo sé, no sé qué puedes hacer. A ver, ¿a ti no te gustan tanto los egipcios de estos? Sí, Pues ¿por qué no hace una pirámide de esta todo grande, como la Alhambra? sí, a tamaño real, ¿no? Ahora, Pedro, a tamaño real, Quillo. No, a venga. tamaño real no, tío, pero puedes hacer una pirámide grande, guapa, de madera, Ujú. ¿no? Sí. Con sus bloques y todas sus cosas. Hombre, la verdad es que es buena idea. Sí, a mí me parece buena idea. A ver si tiene cómo hacerlo. Si lo hacen una semana, te invito a lo que tú quieras. Ahora, si no lo consigues, yo quiero un masajito. Un cuartito de hora. La Vale, espalda, que la venga. tengo muy jodida. ¿Sí? Venga, ¿Está todo hecho? venga. Venga. Está Ya todo no me hecho. des más la lata con que vas a hacer, No, ¿eh? no, tranquila. ¿Pero qué hago? Bueno, primero vamos a buscar información en internet. Así nos haremos una idea aproximada de cómo construir la pirámide. Tomaremos como referencia la Gran Pirámide de Keops. Resulta que tiene 2.300.000 bloques de varias toneladas cada uno. Mide 150 metros de alto, igual que un edificio de 40 plantas. 230 metros de lado. Eso es una base de casi 5 campos de fútbol. Encima orientada a los puntos cardinales. ¿Por qué una pirámide y no otra cosa? Espera, lo más importante. ¿Cómo construirían eso hace 4.500 años? Pues tú no ves que eso es muy fácil de construir, hombre. Cosa de tener muchos esclavos amontonando piedras. Una tontería, vaya. Además, le podía haber dado por construir otras cosas. Pero al jefe le gustaban mucho las pirámides para su tumba. Así que ahí la tiene. Vamos, un capricho de rico, un trabajo para pobre. Mira, los egipcios estaban en la edad del bronce. Así que lo más lógico es pensar que la construyeron una raza extraterrestre Anunnaki de gigantes para utilizarla como antena. Además también se está hablando de levitación magnética con un voltio y pico de corriente continua. ¿Pero qué está mirando ahí arriba? Fuquilla, qué paranoia. ¿Qué de verdad. pasa? Vaya misterio más grande. Aunque construyese una pirámide con bloquecitos de 1 centímetro por 1 centímetro por 2 centímetros, si cada una pesa 1 gramo, la pirámide pesaría en total 2,5 toneladas casi. Y no cabría ni en esta habitación. ¿Y entonces qué va a hacer? Pues hacer una mucho más pequeña y hueca. Por lo menos que quepa en una mesa. ¿En esta mesa? En esta mesa. Pero bueno, ¿y eso cuánto te... ¿Vas a hacerlo en una semana? ¿Te va a dar En tiempo? una semana. Sí. ¿Para ver si eres capaz? Venga, Gracias. ánimo. Bueno, vamos con el diseño de nuestra pirámide, que tantas horas de estudio e intentos fallidos me ha costado. El material principal van a ser estos listones de cedro de 2 centímetros de grosor, que sobraron del vídeo de la cama para perros. En cuanto al diseño, os lo voy comentando al detalle mientras trazo, corto y lijo todas las piezas. Concretamente necesitamos 144 piezas de 2 x 3 x 2 centímetros y 133 piezas de 3 x 3 x 2 centímetros. En total, 277 piezas. Para diseñar la pirámide he usado el triángulo sagrado egipcio. Es un triángulo rectángulo bastante especial, ya que se construye con números enteros. Ellos usaban 15, 20 y 25 codos egipcios, lo que les proporcionaba una herramienta para obtener, además de un ángulo recto, el ángulo de 53,13 grados presente en la pirámide de Keops. Nosotros convertiremos los codos egipcios en centímetros y haremos una pirámide de 30 centímetros de lado, 20 centímetros de altura y 25 centímetros de apotema.
Así obtendremos una pirámide semejante a la de Keops, pero unas 750 veces más pequeña. Como la altura va a ser de 20 centímetros y las piezas tienen 2 centímetros de grosor, obtendremos una pirámide con 10 escalones. Ya tenemos el diseño en mente y las 277 piezas encima de la mesa. Que por cierto, el 277 es un número primo muy especial, una delicia de número con innumerables propiedades para las matemáticas, y que ha aparecido en el número de piezas de forma casual. O no, no lo sé. En fin, tenemos el diseño, las piezas y ahora solo nos quedaría montar el puzzle para que veáis el resultado y se entienda bien por qué hay dos tipos de piezas. Parece ser que las pirámides egipcias no eran cosa de 4 locos amontonando piedras. Aquí hay 277 piezas de madera pequeñitas y los egipcios construyeron la Gran Pirámide con 2.300.000 bloques de piedra de granito de unas 2 toneladas cada una. Ahora cambiamos de mesa y vamos con mi parte favorita. ¡Ea! Mirad qué rápido se pone una mesa gracias a la magia de la edición. Recordaros que la apuesta consistía en construir una pirámide en una semana. Y ya he tardado 4 días en diseñarlo todo y preparar las piezas. Eso significa que tenemos poco tiempo, así que vamos a darnos prisa. Vamos a comenzar montando la base de la pirámide. Usaremos 100 piezas de 3 por 3 centímetros dispuestas en cuadrícula. Para que no exista margen de error, he construido este marco de 30 por 30 centímetros. Dentro de él iremos colocando nuestras piezas. Todavía no las pegamos. Después de un buen rato ha quedado genial, así que vamos a pegarlas, con cuidado de no pegar las piezas al marco. Una vez esté seco, desatornillamos el marco. A Célula le gusta mucho la base, dice que la quiere para organizar un torneo de artes marciales. Acortaremos el marco a 27 centímetros de lado. Siempre iremos reduciendo 3 centímetros en cada lado, para que cada nivel de la pirámide sea perfectamente cuadrado. A partir del segundo nivel, solo colocamos piezas en el perímetro, porque va a ser una pirámide hueca. Las dispondremos de la siguiente manera. En cada esquina, una pieza de 3 por 3 por 2 centímetros. Y las aristas con piezas de 2 por 3 por 2 centímetros. Terminamos el segundo nivel y volvemos a acortar 3 centímetros cada lado del marco. El tercer nivel se construye exactamente igual que el anterior. A continuación ajustamos el marco a 23 por 23 centímetros. El objetivo es hacerle un anillo interior al segundo nivel para encajar la pirámide en la base. Luego cuando la montemos se entenderá mucho mejor. Volvemos con los niveles. El cuarto nivel tiene 21 por 21 centímetros. Pegamos las piezas y a por el quinto nivel. Esto está siendo como cuando montamos un puzzle por partes y después las unimos todas. Parece que hay un problema y no me vuelve el marco montado. Aprovecho para que veáis cómo lo hago. Es muy importante la escuadra para conseguir un cuadrado lo más perfecto posible. Ya lo tenemos construido, así que pegamos las piezas del sexto nivel, que ya queda poco. Montamos el séptimo nivel, que mide 12 por 12 centímetros. Octavo nivel de 9 por 9 centímetros. En el noveno nivel ya no necesitamos el marco guía porque se construye con 4 piezas de 3 por 3 centímetros. Y por último, el décimo nivel, que es la única pieza cuadrada que queda. Es muy importante que elijamos todas las piezas. Es increíble que entre los bloques de la pirámide de Keops no cabe ni un papel, proeza que solo se consigue con instrumentos ópticos de alta precisión. Y es que imaginad la precisión que tenían si ni siquiera yo, con máquinas de corte y lijado actuales, aunque no sean las mejores, no he podido llegar ni de lejos a ese nivel. He cortado poquísimas piezas en comparación con ellos, y ni siquiera así me acerco a nada.
A continuación cubrimos las juntas con una mezcla de cola, agua y serrín. Volvemos a lijar y comenzamos a montar las piezas. Primero pegaremos el marco interior a la base. Tenemos que agarrarlos con muchos gatos para que se quede exactamente en el centro. La pirámide no sería nada sin un lugar de culto. En este diseño colocaremos un altar cuadrado en el centro de la pirámide. Mientras seca la cola, vamos montando la cúspide. He fabricado una regla con 2 listones, que encaja justo en cada escalón. Aquí tenemos los 5 niveles superiores. Pegamos los primeros niveles y comprobamos que encaja perfectamente en el anillo interior. Por fin pegamos las últimas piezas. Lo que nos han contado de los egipcios es que no pasaban de la educación primaria, que cortaban el granito con herramientas de cobre y usaban coetáneos como esclavos, datos de los que discrepo. Resumiendo, en la cuarta dinastía vivían inmersos en la inopia, pero cada bloque de la Gran Pirámide tiene más precisión que la escuadra que he usado para construir mi pirámide de juguete. Aplicamos aceite de linaza a la pirámide para proteger la madera y revivar las vetas. Como decía Fernando Jiménez del Oso en sus míticos documentales sobre la pirámide de Keops, la palabra imposible fue eliminada del diccionario egipcio. Las construcciones egipcias plantearían problemas tecnológicos a cualquier profesional contemporáneo, y los 5 minutos 31 segundos de error de la base de la Gran Pirámide, que se corresponden al ancho de una moneda contemplada a 1 kilómetro de distancia, harían temblar a cualquier arquitecto del mundo. Mi conclusión es que es una obra del pasado, digna de un futuro lejano para una civilización como la nuestra, basada en lo banal e inútil. ¡Por tu pirámide! Vaya telita que al final hemos terminado la pirámide y estamos aquí pegándonos un festín. Ya hemos terminado la pirámide e incluso nos hemos pegado un gran festín. Lo que no sabe Mara es que he tardado más de una semana en hacerla. Así que me voy a remangar y le voy a dar un masajito. ¡Mara!